Y comenzamos. Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tovim. Buenos amigos, estamos compartiendo un tiempo de este inicio de Shabbat, donde hicimos las brajot correspondientes, donde también alabamos y adoramos al Señor. Y en este momento lo que vamos a hacer es compartir una enseñanza de la palabra, la bajada que da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, con la temática que quería que planteemos en este momento para todos que podamos ser alimentados y crecer cada vez más en este hermoso camino que es cada día asemejarnos más a Yeshua el Mashiach, a Yeshua el Mesías. Les cuento a todas aquellas personas que se quieren sumar a la comunidad, que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintovim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobin. Bueno, vamos a presentar entonces el título de la enseñanza de hoy y el título es Real Sacerdocio. Real sacerdocio. Una frase o una palabra, unas palabras que hemos escuchado muchísimas veces, pero que no siempre tomamos conciencia de la importancia que el Señor le da a lo que es realmente valga la redundancia, el real sacerdocio. Entonces, vamos primero a decir que todos sabemos, los hijos del Señor, que somos para Él un real sacerdocio. De hecho, la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria. Desde el momento que aceptamos a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Mashiach, el Señor nos brinda la posibilidad de ser salvos y además nos declara que somos un real sacerdocio. Vamos a ir entonces de lleno primero ya a la palabra, al pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9 declara lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí ya hay un punto a resaltar, que es que no solo el Señor nos determina y nos declara que somos, nos da una identidad, un real sacerdocio, sino que también dice con qué propósito, para qué nos llama a ser real sacerdocio. Entonces, somos real sacerdocio con un fin determinado. ¿Cuál es el fin que tenemos que llevar adelante según el Señor? Bueno, lo dice el mismo pasaje, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, que somos un real sacerdocio para anunciar que Yeshua es el Mesías y es el que nos salvó y es el que quiere salvar al resto de la humanidad también. Ese es el principal propósito de un real sacerdocio, porque es el que determinó el Señor. Nos llama real sacerdocio con ese propósito determinado, entre varios que hay, pero destaca este como el primero y el más importante. Vamos ahora a un pasaje que también habla de la identidad como sacerdotes, y en este caso habla de reyes y sacerdotes, que está en el libro de Apocalipsis. Recordemos que Apocalipsis es revelación, la traducción. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1, 6 afirma lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes. Nuevamente lo dice, reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Brit Hadashah, el pacto renovado, nos dio, como dijimos hace unos minutitos, a todos los hijos del Señor, la posibilidad de, a través del sacrificio de Yeshua, y al aceptarlo como Mashiach, de que todos los que lo hicimos de esa manera, lo aceptamos, pasemos a ser automáticamente un real sacerdocio. Eso se estableció a partir del Brit Hadashah, del pacto renovado. Pero en la Torah no era así. Y acá tenemos que señalar algunas diferencias con algunos términos que se suelen mencionar que no son los correctos ni los originales. La palabra no se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como suele mencionarse. ¿Por qué? Porque si hubiera un Nuevo Testamento, quiere decir que el Antiguo caducó, y el Antiguo nunca caducó, sigue vigente. Entonces, la palabra se lee como una unidad. Lo que muchos llaman Antiguo Testamento, la traducción literal del original es Torá, que es ley, enseñanza o instrucción, lo que sería el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, y sumándole lo que se llama en hebreo el Tanaj, que son los libros de profetas mayores y menores. Eso es lo que algunos le llaman el Antiguo Testamento. O sea, la forma correcta es Torá y Tanaj. Y con lo que le llaman Nuevo Testamento, en realidad la traducción literal del hebreo original es Brit Hadashah. Brit es pacto, Hadashah es nuevo. La traducción es
pacto renovado. Yeshua no hizo un nuevo pacto, lo que hizo fue mejorar el anterior. Por eso ahí uno puede comprender cuando, por ejemplo, el Mesías decía, oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. No lo cambia, lo mejora, pone otros parámetros. Por ejemplo, y eso está muy claro en algunas historias del Brihadashá, del pacto renovado. La mujer adúltera, cuando la iban a apedrear, la tenían que matar. Según la ley mosaica, según la Torah, la paga del adulterio era que la apedreen hasta lapidarla, hasta que muera. Sin embargo, Yeshua la perdona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estableció una ley del amor aún más alta todavía. Eso es lo que a nosotros nos permite, a través de su sacrificio, ser perdonados cuando cometemos pecados que algunos son dignos de muerte, muerte literal. La paga del pecado siempre es muerte, pero después la palabra menciona, y eso lo pueden buscar, que hay pecados de muerte y pecados de no, que no son de muerte. ¿Por qué? Porque había pecados en los tiempos antiguos que literalmente la paga era la muerte. Uno de ellos era el adulterio. ¿Sí? Había otros que había que, por ejemplo, si uno robaba tenía que restituir lo que robó y a veces el doble. Había otro tipo de sanciones. Ahora otros no. Otros yo hacía tal pecado, listo. Tenía que ser muerto, apedreado o como sea. Entonces, vamos a ir justamente a la Torá, a el Pentateuco, como se le suele conocer, los primeros 5 libros. En la época de los primeros sacerdotes, en los tiempos todavía del templo, por ejemplo, o del tabernáculo, el Señor estableció que las únicas personas del pueblo que podían ejercer el sacerdocio eran lo que se llamaban los Kohanim. Cohen en hebreo quiere decir sacerdote y Kohanim en hebreo quiere decir sacerdotes. Acabamos de decir hace un ratito, fuera de lo que es la grabación, que la terminación IM en hebreo es plural. Haber amigos, Habrim, amigos. Cohen sacerdote, Kohanim sacerdotes. Terminación IM. ¿Sí? ¿Quiénes eran los Kohanim? El Señor estableció que los Kohanim iba a ser Aarón, el hermano de Moisés, y sus descendientes, sus hijos. Esos iban a ser los Kohanim. Y los únicos que podían ejercer el sacerdocio en la Torah eran los Kohanim. Los demás podían servir, que llaman, muchos eran levitas. Un levita es un servidor. Por ejemplo, ser cantantes, ser porteros del templo, pero no podían ejercer el sacerdocio, estaba prohibido. Y ese era el rango más sagrado dentro del pueblo hebreo, el ser uno de los Kohanim. De hecho, les digo, yo por la gracia del Señor, para mí es un honor, soy de los Kohanim. Yo soy descendiente directo de Aarón, ¿sí? Que eran la rama sacerdotal en la Torá. Entonces, al momento de consagrar el sacerdocio a los sacerdotes, se hacía todo un procedimiento muy especial que determinó el Señor y en un ratito lo vamos a ver. No era te oro y ya sos sacerdote, te pongo las manos y ya sos sacerdote, como si en el Brija ya muchas veces se suele hacer y está permitido. Porque vuelvo a decir, se cambiaron algunos parámetros. La palabra es la misma, pero se renovó el pacto. Al punto que, si en la Torá solamente podían ser sacerdotes los Kohanim, Aarón y sus descendientes y sus hijos, en el Brihadashá todos los hijos de Dios, como acabamos de ver, son real sacerdocio. Entonces, ¿cuáles eran las funciones en los tiempos antiguos, cuando eran los tiempos de tabernáculo, los tiempos del templo, de lo que se llamaban los Kohanim? Bueno, ellos, por ejemplo, se destacaban en el servicio del santuario, hacían lo que se llaman los korbanot. Korbanot eran los sacrificios. Recordemos que en los tiempos antiguos se hacían sacrificios. ¿Sí? La palabra declara que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se sacrificaban animales, se rociaba generalmente 2 zonas con la sangre de ese animal y eso purificaba. Simbólicamente fue lo que hizo Yeshua, al entregar su vida, hizo un único sacrificio perfecto, el cordero perfecto, inmolado sin mancha, y por su sangre todos fuimos perdonados, los que lo aceptamos, y nos da el acceso a la salvación. En la antigüedad ese sacrificio se cumplía. Ahora, el único que lo podía hacer en nombre del pueblo y autorizado por Adonai era uno de los Kohanim, uno de los Aarón o descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes. Y además eran los únicos que podían dar también lo que hicimos hace un ratito, la bendición sacerdotal con Ramiro. ¿Sí? Era, por eso la palabra también se describe como la bendición arónica. La vamos a leer ahora, yo la voy a decir en hebreo, hace un ratito la escuchamos cantada fuera de lo que es la grabación de la enseñanza durante el servicio.
y la vamos a traducir al español. Está la bendición sacerdotal y les digo que como hijos del Señor, cualquier hijo del Señor hoy puede dar esa bendición sacerdotal a un hijo, a un pariente, a un hermano y es poderosísima. Está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Número 6, del 24 al 26. En hebreo dice, Ibareje Adonai Beismereja, que era Adonai Panab Eleja, Bijuneja, Isa Adonai Panab Eleja, Beyasem Leja, Shalom. Lo voy a traducir al español para que todos lo puedan entender. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom, paz. Esa es la poderosa bendición sacerdotal o arónica, que junto con el Shema, que es una oración de clamor, Shema en hebreo se escucha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha a Dios de Israel, Dios nuestro Dios es uno. Son probablemente las dos oraciones más poderosas de toda la palabra. Ahora, vamos a ir por un momento a leer algunos versículos nada más, pero les sugiero que ustedes en sus casas lean completo el capítulo, acá por un tema de tiempo no lo vamos a hacer, de Levítico 8. Que Levítico 8 lo que muestra es todo el proceso que indicó el Señor de consagración de los sacerdotes en la Torá, en este caso de los Kohanim. Y fue un proceso muy meticuloso y muy detallado, como suele hacer el Señor. ¿Y por qué el Señor le dedica tiempo, instrucciones específicas? Y ahí él va al punto que nos involucra a nosotros. Porque un real sacerdote del Señor tiene un valor muy importante y una responsabilidad muy grande. Y eso somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos real sacerdocio. No somos un hijito del Señor que cada tanto pelea un poquito con Satanás y llora porque le va mal. Porque anda llorando por los rincones que no puede conseguir trabajo, por una enfermedad que no se va. Tenemos autoridad de Dios, tenemos poder de Dios, tenemos la unción de Dios para derribar toda hueste de maldad, para hollar serpientes y escorpiones. Pero para eso nos tenemos que posicionar como real sacerdocio. Si el Señor no determina, bueno, esa batalla no la vas a vencer, perfecto, aceptamos su voluntad. Pero mientras tanto tenemos que clamar. Y esa es la autoridad que Dios nos dio. Nos dio toda autoridad que viene de Él. Entonces, el proceso, dijimos, que figura en Levítico 8, es un proceso minucioso, específico, y es el de la consagración de los sacerdotes de Adonai, lo que somos cada uno de nosotros, según el Brihaya, según el pacto renovado. Vamos a leer solamente del libro de Levítico 8, los versículos 22 al 24. Durante todo Levítico 8 se describe detalladamente todo ese proceso de consagración de sacerdotes. Les digo que esta, inclusive, temática surgió, yo iba a dar otra enseñanza hoy, y hablando con Mariana en la semana por el tema del discipulado que ella está dando, surgió el tema este, y enseguida notamos los dos que el Señor quería tratar este tema ahora, por la importancia que tenemos como real sacerdocio suyo. Levítico 8, voy a leer del versículo 22 al 24. Dice, e hizo aproximar el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y uno lo degolló, luego Moisés tomó la sangre y lo puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Luego Moisés mandó aproximarse a los hijos de Aarón y aplicó la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de ellos, el pulgar de la mano derecha de ellos y el dedo gordo del pie derecho de ellos. La sangre restante la roció Moisés sobre el altar en derredor. Y vamos a empezar a analizar estos pasajes. En el versículo 22 del capítulo 8 de Levítico dice, el carnero de las consagraciones habla. Y está hablando de que hay dos, cuando siempre el sacrificio era de uno solo generalmente. ¿Por qué menciona dos carneros? Bueno, los sabios llegaron a decir que era una ocasión tan importante la consagración de un real sacerdocio que el Señor pone hasta un carnero nuevo. Toma uno más, aparte del habitual. Porque era un momento único y sublime. Esa es la importancia que Dios le da cuando ordena a un sacerdote suyo, a un real sacerdocio, en definitiva a un hijo suyo, cualquiera de nosotros. Vamos a ver ahora y desmenuzar los versículos 23 al 24, porque está nombrando
algunas partes del cuerpo específicas, si ustedes notan los pasajes. Por ejemplo, dice, el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de su mano derecha, el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Por qué nombra estas partes del cuerpo? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con esto? ¿De qué nos quiere hacer notar a los que somos sus sacerdotes? Bueno, podemos ver, por ejemplo, estos miembros el Señor los quiere consagrar de una manera especial. Debemos, por ejemplo, con el oído, oír su voz diligentemente. El Señor consagra nuestro oído para que prestemos mucha atención a su voz y a su palabra, y que nos dé las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Muchas veces tomamos muy malas decisiones porque escuchamos muchas voces, menos la voz de Adonai, o la de Ruach HaKodesh. Entonces, el tema es qué voz escuchamos. Hemos hablado de esto ya alguna vez en la comunidad. Hay una enseñanza que se llama voces. ¿Qué voz es la que escuchamos? Puede venir un amigo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé, todos saben que soy periodista deportivo y licenciado en periodismo general. Cuando yo termino la carrera de periodismo deportivo, todavía me estaba recuperando a nivel salud y ya quería empezar la licenciatura, era un desafío mucho más alto, un nivel académico mucho más difícil, una universidad mucho más complicada. Y me acuerdo que voy y hablo con mi hermana, Silvina. Le digo, sí, mira, la verdad me gustaría hacer la licenciatura. Y mi hermana lo que me dice es, no vas a poder, no vas a poder. Le digo, ¿y por qué no voy a poder? Porque es muy difícil, es mucho esfuerzo, vos estás trabajando, no vas a poder con todo. Y yo sabía que el Señor quería que lo haga. No obedecí a la voz de mi hermana. Yo le creí, no pongo mérito a mí, sino en lo que dijo el Señor, a la voz del Señor. Yo quiero que vos estudies eso, porque el día de mañana me vas a salir con tu profesión, que era lo que yo le había pedido. Si vos me ayudás, hice una especie de pacto con el Señor, si vos me ayudás a hacer la licenciatura, yo te voy a servir con mi profesión de periodista. Y lo estoy haciendo hasta el día de hoy. Escuché la voz de Adonai. Ahora, muchas veces también no he escuchado, y por escuchar otras voces, uno toma una mala decisión, que puede traer muchas complicaciones. De hecho, si yo escuchaba lo que decía mi hermana, no me hubiera graduado nunca. Yo sí, tiene razón, la verdad no sé si voy a poder. El segundo punto es que debemos servir al Señor y habla de las manos, que ungen las manos, los dedos. ¿Por qué? Porque debemos servir con manos santas. Es lo que hicimos hoy al orar por el bebé. Las manos tienen que estar puras, ¿sí? Y si están manchadas, nos tenemos que purificar. Recordemos, por ejemplo, que David, cuando el Señor tenía la intención de hacer el templo, y Dios no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Él se lo dijo, porque tus manos están manchadas con sangre. David era un guerrero que había matado mucha gente, tenía la gran intención de hacer el templo. De hecho, el Señor le presenta los planos a David, le dice, pero no lo vas a hacer vos, lo va a hacer tu hijo Salomón, porque las manos de David están manchadas con sangre. Entonces, nosotros tenemos que purificar las manos, ¿sí? En hebreo se llama netilat yadayim, que es el limpiamiento de las manos, la purificación de manos. Generalmente el sacerdote, y está la palabra, antes de oficiar, se purifica las manos con agua y jabón, se las lava. Imagínense, siempre digo lo mismo, cuántas muertes se hubieran evitado durante la pandemia si la gente hubiera tenido esa costumbre, que viene desde la Torá, de lavarse las manos, de purificárselas. El tercer punto habla de los pies, que también lo mancha con sangre para que estén santificados. ¿Por qué? ¿Por qué los pies? Porque justamente la palabra habla después que con los pies nosotros llevamos para predicar las buenas nuevas del Señor. Cuán hermosos son los pies de lo que anuncia la paz, de las buenas nuevas. Tenemos que tener los pies santificados para poder, recordemos que el Señor le prometió a Josué, toda planta, toda tierra que pise la planta de tus pies será vuestra, será tuya. ¿Por qué? Porque Josué estaba totalmente ungido y era un guerrero y además seguía lo que dijimos antes, la voz del Señor. Entonces no puede fallar nunca, ¿sí? En un momento pierden una batalla muy fuerte porque Acán había tomado un manto babilónico, tuvieron que pagar por ese pecado, lo mandan a matar a Acán y empiezan a ganar de nuevo. Tuvieron que exterminar el pecado para seguir avanzando. Vamos a el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, que tiene que ver con esto de escuchar atentamente la voz del Señor y ser un real sacerdote. Vuelvo a decir, cada uno de nosotros lo somos, pues somos hijos de Dios, somos real sacerdocio. Apocalipsis decía, Dios los constituyó reyes y sacerdotes.
Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dais oído a mi voz, si me escuchan atentamente, y hay que diferenciar lo que es oír que escuchar. Yo puedo escuchar, pero no puedo no estar oyendo. Son dos cosas diferentes. Acá Maggie se dedica al call center y debe saber la diferencia. Una cosa es cuando yo la escucho atenta, que yo presto mucha atención a lo que me están diciendo y me concentro. Y otra cosa es cuando hay un barullo y digo, sí, estoy oyendo algo, pero no estoy prestando atención a lo que se me dice. Por eso el Señor muchas veces dice, si escuchas atentamente mi voz, ¿sí? El momento de lo que son los servicios, como ahora, cuando el Señor está hablando, donde hay dos o tres reunidos, el Señor está, cuando están reunidos en su nombre, hay que prestar mucha atención, porque te puedes perder una indicación muy poderosa del Señor para tu vida. Ahora pues, si das oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis qué cosa? Especial tesoro para el sacerdocio, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, Yeshua, a través de su sacrificio, y como hijos del Señor, nos ha regalado el privilegio de ser real sacerdocio, solamente por haberlo aceptado. Imagínense todo el proceso que había que pasar en la Torá, que tuvo que pasar Aarón, sus hijos, rociarlo con la sangre del cardero, del carnero, la palabra hasta dice, si lo pueden leer después en Levítico 8, qué vestiduras tenían que tener, el pectoral, el efod, la mitra, que era la kipá, todo un armado tremendo para consagrar. Nosotros no, nosotros aceptamos, y nosotros somos real sacerdotes. Ahora, el cargo que tenemos es el mismo que el de Aarón. No hay real sacerdocio de mayor categoría o de menor. No es que Aarón era más real sacerdocio que nosotros somos de segunda. Somos lo mismo. La responsabilidad es la misma. Entonces, el Señor nos regaló a través de Yeshua el real sacerdocio al aceptar. Como dijimos, lo vimos en la Torah, que este honor en la Torah era solo para los coanim, para los sacerdotes. Ahora, veamos lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48. Para que tomemos conciencia de la importancia de lo que es ser real sacerdocio para nosotros y sobre todo para el Señor. Pero el que sin conocerlo hizo caso dignos de azotes, recibirá poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hemos escuchado muchas veces este pasaje, que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y uno puede decir, bueno, pero yo todavía no recibí tanto. ¿Recibimos la salvación? ¿Recibimos la categoría de real sacerdocio? Parece poco. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Ya estamos en el mucho. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos con el real sacerdocio que tenemos? La palabra es clara. ¿Para qué nos nombró? Y volvemos al principio, el Señor real sacerdocio, como primer categoría. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo con la función de real sacerdocio, no la que determina el Señor. ¿Y quién determina los parámetros de lo que hay que hacer? ¿El pastor, el líder? No, Dios. Somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y ya vamos a terminar con este pensamiento. El Señor nos ha honrado al nombrarnos real sacerdocio. Somos parte de la realeza celestial. No hay cargo más alto que ese. Ni un rey terrenal lo tiene. Tomen el rey más importante del mundo, no tiene ese cargo. Porque no es un rey designado desde la manera espiritual. ¿Sí? Si bien toda autoridad es impuesta por Dios, Dios permite que llegue, pero no tiene el linaje real de Adonai o de Yeshua. Nosotros sí lo tenemos. El Señor nos ha honrado como real sacerdocio suyo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto para que cada cual se lo plantee. Seamos dignos representantes del cargo que se nos dio. Eso es todo. Perfecto, soy real sacerdocio. Bueno, me voy a poner a cumplir aquello para lo cual el Señor me llamó. A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso fuimos designados real sacerdocio. Y si te tengo que dar una noticia, no hay vuelta atrás. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Cuando Dios te llamó, te llamó. No se puede volver atrás. Pero en realidad es un honor. Uno lo tiene que tomar como una gran bendición. Porque el creador del universo, de todo lo que existe, un día bajó su mirada a la Tierra, al planeta, y dijo,
a vos te quiero para mi equipo. Vos vas a jugar para mí, para el Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Y si estás dispuesto a hacerlo, te voy a decir, bendecir a vos, a tu hijo, a tu hijo, a tus nietos, a todos. Simplemente dispone tu corazón a servirme, con todas las fallas que uno puede tener. Porque personas perfectas no existen, solo hay Yeshua. Como siempre decimos, no hay corazones perfectos, pero sí hay corazones perfectibles. Y eso está en nosotros. Gracias amigos por acompañarnos durante esta reflexión. Para todas las personas que se quieren sumar a la comunidad Jabrín Tobin, nos pueden mandar un mail a comunidadjabríntobin@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrín Tobin. Bueno, nos vemos si Dios quiere la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, Toda Rabá. Muchas gracias.